La grabación. Bueno, pues vamos a dar inicio. Bienvenida Yadira, Mariana, Rogelio, Fidel. Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a atender esta doble sesión que hoy comienza y también se extiende al día de mañana. Hola, hola, María Luisa. A propósito de la no discriminación y el sistema de derechos humanos en este diplomado en justicia inclusiva. Entonces tenemos ahí como tres conceptos que nos correspondería hilar en estas dos sesiones. Y yo sugeriría que el día de hoy pues hiciéramos una especie de planteamiento del problema para que el día de mañana ya pudiéramos pues, atender quizá a algunas de las posibles soluciones, casos prácticos y cuestiones que sirvieran como para resolver el problema que hoy planteamos, ¿no? Entonces, vamos hoy a utilizar un sistema que es una metodología de tipo intuitiva, es decir, hagan de cuenta que vamos a hacer un mapa mental. Entonces, hoy vamos a utilizar todas las imágenes que tengamos a disposición para poder justo formular esta pregunta, este planteamiento que haremos a una problemática que es absolutamente necesario plantear por lo que estamos viviendo y por lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, me parece que va a ser muy interesante la clase por la coyuntura en la que estamos. Yo creo que es evidente que no podemos soslayar ni dejar pasar el asunto de Devani, ¿no? Por eso es básicamente esa es la idea de hacer como este mapa mental a propósito de ello, porque me parece que lo es, bueno, al menos yo he estado discutiéndolo en diversos chats con distintas personas. Se volvió paradigmático, desgraciadamente, por todo lo que ha ido sumando el caso, ¿no? Entonces, creo que podía servirnos incluso como un caso paradigmático para poder después desarrollar algunas líneas de análisis a propósito, ¿no? De lo que sucedió, ¿no? Y creo que podría resultar bastante ilustrativo, ¿no? El asunto. Entonces, simplemente así porque también la idea es que en esta clase que será de tipo constructivista, o sea, es decir, yo espero que participen, que opinen, que contribuyan incluso con la parte también como emocional, ¿no? Porque en un diplomado como la inteligencia emocional es fundamental porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con apreciaciones, con perspectivas, con enfoques, ¿no? Quizá un poco es entrarle de lleno al tema de la violencia simbólica, que muchas veces no se alcanza a dimensionar adecuadamente, y se le soslaya porque se piensa que, no sé por qué, que nuestra generación, nuestra sociedad debiera tener la piel más gruesa, que deberíamos ser menos sensibles, ¿no? Y que deberíamos aceptar, pues básicamente, un cierto tipo, o ser condescendientes con un cierto tipo de violencia, ¿no? Y creo que por ahí pues me ha tocado estar como desarrollando algunos conceptos en estos últimos meses. Yo le llamé en alguna conferencia ciudadanía tóxica. Creo que hemos estado generando una ciudadanía tóxica que se basa como en esta idea de que, bueno, pues a la vida, que es una idea al final de origen judio-cristiano, pero que, bueno, en México nos hemos encargado de perfeccionar, como que hemos venido a sufrir a este mundo y es nuestra, casi casi es una obligación sufrir, siempre y cuando, bueno, puedas eventualmente tener algún premio o mérito en ello, ¿no? Y entonces tenemos frases espléndidas y maravillosas que demuestran esto, así como, por ejemplo, esperamos que el sistema o el gobierno
nos lastime, nos falle, nos genere una serie de malestares, pero también esperamos que, bueno, no sean los muchos, ¿no? Entonces, frases como, pues esperemos bueno, sabemos que va a robar, pero esperemos que robe poquito, ¿no? O que robe y que reparta, o que robe y que deje, ¿no? Y entonces, a eso me refiero con ciudadanía tóxica. Entonces, de alguna forma, hay toda una pues, especie de complicidad, no sé si se puede decir, o de Hannah Arendt le llamaba banalización del mal o banalidad del mal, porque pues casos como el de Devani nos debiera hacer como despertar, ¿no? En masa y decir basta, ¿no? O sea, no más, ¿no? Incluso hay gente que dice, un caso más, ¿no? ¿Por qué Devani hay tantas desaparecidas o tantas asesinadas y por qué ella, ¿no? O sea, ¿por qué se volvió un caso paradigmático? Esa es una gran pregunta, ¿por qué se volvió un caso paradigmático? Y yo hace unas horas puse en Twitter una cuestión que puede resultar polémica, sí, ciertamente, pero pues para eso es Twitter, o sea, Twitter es para o sea, decir alguna cuestión de manera muy breve, porque no alcanza para argumentar, y empezar a generar pues una especie de debate a propósito de ese lugar común que todos y todas compartimos, ¿no? O sea, esa me parece la idea. Entonces yo puse lo siguiente, puse el caso de Baní sirve para ilustrar perfectamente el fracaso de los derechos humanos en México. Bastante material para mirar cómo no funciona toda la parafernalia de derecho humanista, ¿no? Y eso es justo porque en un diplomado por la mañana estábamos comentando eso, ¿no? O sea, de hecho, la idea un poco la sugirió uno de sus compañeros en un diplomado en la mañana, ¿no? Porque estábamos justo hablando de control de constitucionalidad y convencionalidad en un diplomado sobre esos temas. Y les decía, bueno, y después de décadas de estar implementando cosas sobre control de constitucionalidad y convencionalidad, argumentar los derechos humanos, una reforma en 2011, ¿no? Tener las instituciones que tenemos, los recursos judiciales. ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué seguimos siendo el país con muertes violentas, el segundo país con muertes violentas en el mundo, ¿no? Y no estamos en conflicto, ¿no? Parece que de 10 de las ciudades más violentas en el mundo, 5 son mexicanas. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? O sea, y no solo, o sea, no solo parece alarmante, sino parece surrealista. O sea, es decir, convive en nuestra realidad política y jurídica quizá uno de los sistemas jurídicos, pues, vamos a decirlo así, más adelantados, ¿no? o que no hemos dejado de esforzarnos por implementar reformas y importar teorías y todo, pero la realidad es avasalladora, o sea, no hay forma de responder, ¿no? O sea, que al final no hay ningún problema, ¿no? O sea, que parece que sí lo hay y que, insisto, hay una especie como de gran divorcio entre el discurso y la realidad, eso es. Y a mí me parece que además se vuelve más grave en la medida en que el discurso se exacerba. O sea, entre más ves a las personas exaltadas por los derechos humanos, más grave se hace el asunto, porque pareciera que estos temas de inclusión, estos temas de no discriminación, estos temas de dignidad humana, se vuelven de alguna manera una especie de excusa, ¿no? Para decir, pero sí estamos trabajando, sí estamos tomando cursos, sí estamos haciendo cosas. Y se vuelve de alguna forma una especie de evasión, ¿no? Yo que adoro el cine, creo que es un poco el fenómeno que pasa cuando vas a ver una película, ¿no? Cuando vas a ver una película, sobre todo esas en las que te involucra emocionalmente,
y tú conectas te enganchas, como se dice en términos cinematográficos, haces clic y empiezas make believe, ¿no? O sea, es decir, tú te formas parte de la trama en algún momento, que esas son las buenas películas, las que te enganchan, y tú sientes que cuando sales de la película hiciste justicia, o sea, que básicamente participaste de ese acto de catarsis, para eso es el cine, pero sería inocente o ingenuo pensar que en realidad hiciste justicia. O sea, es pura evasión, es puro entretenimiento. Y parece que eso está generando el discurso de los derechos humanos. O sea, está generando la sensación de, ay, ahora sí voy a dormir tranquilo, ¿no? Ya tomé un curso de derechos humanos. Y la sociedad, la realidad, cayéndose a pedazos. No sé si me explico. Entonces, por eso me cuesta cada vez más trabajo hablar de estos temas, porque me siento quizá a veces cómplice de ello, ¿no? O sea, entre más citamos a Ferrajoli, más nos olvidamos de las múltiples devanís que hay en el país. Sí, así lo estoy poniendo en esos términos así cataclísmicos, porque así está, o sea, no sé, hay que apoyarnos, hay que ayudarse de ese posible enojo, de esa ira que sentimos de ver que las cosas no funcionan. Volvemos a lo mismo, 10 versiones del asunto, nadie sabe nada, ¿no? ¿Cuántos cursos de derecho probatorio y la cadena de custodia está totalmente alterada, ¿no? O sea, ¿qué? Vamos a seguir tomando cursos de estándares probatorios de aquí a la próxima década y de todas maneras las cosas van a seguir igual, ¿no? Van a seguirse yendo a tomar cursos de argumentación jurídica Alicante y las cosas van a seguir igual o peor, porque insisto, nos evadimos, ¿no? Y creemos que así resolvemos el problema. Entonces, ¿cuál debería de ser el enfoque, digamos, frontal, realista que deberíamos asumir, ¿no? Porque es justo el tema que estamos convocando, o sea, no estoy de alguna manera, forzando las cosas, o sea, estamos convocados y convocadas a hablar de no discriminación. Me parece que esa es la más grande de las discriminaciones que existen, la violencia hacia la mujer en este país. Es así. Es así, y no solo, insisto, porque no hemos atendido la violencia simbólica. Perdón, pues sí estoy enojado, ¿no? Hace rato en un chat de penalistas en el que me hicieron favor de meterme, alguien compartía una imagen de Johnny Depp en su juicio, ¿no? Contra su ex esposa, y decía así un poco el encabezado, así como, gracias a Johnny Depp, hoy hemos logrado demostrar que la violencia no tiene género. Gracias, Johnny Depp, porque no hay que creerle a las mujeres solo porque son mujeres, ni a los hombres porque condenarlos porque son hombres, ¿no? No hemos entendido nada, pero lo estaban relacionando obviamente con Devani, ¿no? O sea, estaban diciendo, o sea, no hemos entendido nada. O sea, es que el asunto no es que Devani haya sido mujer, ¿no? O sea, ese es el asunto, que Devani era mujer. Y toda la violencia de la cultura mexicana se virtió ahí, se focalizó ahí, ¿no? O sea, y de hecho ya tendríamos que empezar a pensar una figura, ¿no? A Agamben le llama homo sacer, pero justamente se refiere a un hombre, ¿no? O sea, el homo sacer de Agamben es que dice él que todas las sociedades contemporáneas requieren de una víctima sacrificial, ¿no? O sea, sacrificial, ¿no? O sea, es decir, el sistema funciona literalmente con sangre, ¿no? O sea, necesitamos todavía sacrificar a gente. Entonces los sistemas eligen a quién sí darles derechos y a quienes no, y esos los sacrifica. Eso es lo que dice Agamben, ¿no? Me parece que en nuestro caso, o sea, no es el homo sacer, ¿no? O sea, es la mujer sacrificial, ¿no? O sea, estamos sacrificando mujeres para que el sistema funcione. Y todavía hay varones que no lo entienden, o sea, entienden que no, es que no tiene género. Claro que tiene género, porque nosotros tenemos el monopolio de la violencia como varones.
¿no? Esa es la más grande de las discriminaciones que puede haber, ¿no? Y no darse cuenta de eso, ¿no? Porque, claro, o sea, ¿por qué tenemos el monopolio? Pues por estadística, por historia, o sea, simplemente hay que verlo, ¿no? ¿Quién ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Pues es quien ha tenido, quien ha estado al frente del poder, ¿no? Y ha sido así, o sea, una violencia patriarcal, o sea, una violencia desde el miedo, desde el privilegio, ¿no? Y tiene una conformación, tiene un rostro, ¿no? O sea, no se puede como, porque es lo que decía, ¿no? Utilizar como botín político, que eso también en un diplomado en Derecho Electoral, me parece que hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? O sea, es decir, aquí está justo un diplomado en la Escuela Judicial Electoral que tiene que ver con no discriminación, con justicia inclusiva y este tema, ¿no? O sea, es decir, en cuanto sale la noticia, el modelo de comunicación política, ¿no? ¿Cómo hago para que me favorezca? ¿Cómo lo vuelvo botín político? Y de todos los sitios, de todos los colores, no sé si me explico. O sea, ¿cómo? O sea, todavía es como regodearte con el cadáver, ¿no? Perdón por la expresión y por la imagen. Es como, o sea, es casi necrofílico, ¿no? O sea, ya todavía que la asesinaste de esa manera, o sea, me refiero a sociedad, Estado, ¿no? Todavía, o sea, la utilizas como pretexto, la politizas, ¿no? O sea, no respetas ni siquiera su descanso, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hablar de discriminación en esta tarde de abril, o de no discriminación, cuando la sociedad y la cultura está así? Y claro, obviamente las instituciones reflejando esa forma de ser de esa sociedad y de esa cultura, ¿no? Bueno, no sé si ustedes piensen que estoy quizás siendo un poco exagerado. También les iba, pues, un poco, disculpen si así abruptamente, pero creo que es un buen eh, motivo para pensar, ¿no? Y para que en estas dos sesiones saquemos algo en firme, o sea, para que podamos decir, bueno, y planteamos en diplomado 3 o 4 o 5 o las que gusten acciones para poderle dar un enfoque distinto, ¿no? Para que salgamos aquí como con algo que pudiéramos utilizar para poder generar una crítica puntual a nuestras prácticas. Como les dije, es de manera intuitiva, entonces no hay que ser precisos ni precisas con las definiciones y nociones, sino más bien, o sea, hay que aprovechar, insisto, la inercia anímica que tenemos para decir, sí, me parece que no está funcionando las cosas por esto, o me parece que usted sí está siendo muy exagerado, o me parece que sí hemos logrado hacer avances y tenemos cosas que hay que reconocer. Estoy a sus órdenes, a ver si pudiéramos tener un pequeño diálogo, ¿no? Sobre este asunto particular. ¿Qué emociones les ha suscitado? ¿Qué piensan? ¿Qué han escuchado, no? ¿Quién se anima? Así vamos conversando. Aquí estoy también pendiente del chat, si no lo quieren hacer de viva voz. Adelante, Fidel. Sí, sí, Fidel. Sí, te escuchamos. ¿No? ¿No se prende tu micro? Es que luego pasa eso, ¿no? Que se desconfigura con el uso de los audífonos, como que
No te preocupes, tenemos varias opciones. Una es que lo escribas, si no, igual intentas salir y volver a entrar y ver, ¿sí? No te preocupes. Aquí estoy pendiente. Bueno, entonces, igual si alguien más quiere intervenir, adelante, esperamos igual que venga Fidel. Y vamos entonces quizá dándole un poco sentido al debate, ¿no? Porque a lo mejor así fue un poco impulsivo, ¿no? El tema y entonces no se está llegando a entender cabalmente el planteamiento del problema, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el tema es que, punto número uno, se trata de un asunto cultural más que, pues, más que de alguna forma un asunto de reformas o un asunto de un cambio, como le llaman, de paradigma, ¿no? O un cambio al sistema, o requerimos incorporar algunas teorías, ¿no? O sea, se trata de una cultura, ¿no? Yo la llamé cultura de una ciudadanía tóxica, ¿no? Solo por tener un pretexto para conversar con ustedes, porque lo tóxico lo tenemos muy bien afianzado, ¿no? O sea, cuando yo me refiero a eso, obviamente hacemos clic con muchas cosas, ¿no? Por ahí alguna vez escribí como un poquito para hablar de estos temas sobre Juan Gabriel. ¿Por qué nos gustaba tanto Juan Gabriel? Ya está aquí Fidel. Sí, Fidel, adelante. ¿Ya me escuchó? Ah, perfecto. Sí, perdón, me tuve que cambiar de la computadora al celular. Sí, es lamentable la situación, y no solamente ahorita. Creo yo, salvo la opinión de mis compañeros, que hemos tenido como una especie de resistencia de todas las violaciones que se han dado en los últimos años. Yo me acuerdo, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, la primera vez en donde hubo una situación fuerte de violencia, le llamamos como el jueves negro, porque no se había visto esa situación tan grave en donde había un enfrentamiento en delincuencia organizada y los policías, al grado que hubo varios fallecidos. Y bueno, en ese momento se hicieron honores, y hubo un, un cambio de idea en donde decían que aquí en Aguascalientes no había tanta violencia, y a partir de allí se empezó a escalar. No sé si esa situación como que haya desvelado la realidad de aquel momento, y posteriormente se hizo más grande. Creo que es lo que está pasando aquí en México, en donde ya se está haciendo de una manera muy acostumbrada este tipo de situaciones, al grado de que lo vemos como algo cotidiano, cuando ni siquiera debería ser cotidiano, debería ser como que la excepción. Como pasa, nunca me ha gustado hacer la comparativa con otros estados, porque, llámese países, porque cada uno tiene su sociedad y por lo tanto ha evolucionado distintamente a través de la historia. Pero aquí en particular, en México, se ha hecho tan de costumbre cuando la excepción implica la defensa de derechos humanos, y eso es incorrecto. Hay que hacer el cambio, creo, hay que hacer el cambio en cuanto a ver que es una realidad. Siempre todos los problemas empiezan con reconocer que existe un problema y a partir de ahí hacer el caminito. Por otra parte, respecto a los derechos humanos, creo yo, como bien dice el profesor, creemos que con el solo título o con solo los diplomados podemos señalar que somos expertos en los derechos humanos, y la verdad es que no hemos tenido así como la humildad de establecer de que nosotros solamente conocemos una pequeña parte, nosotros como autoridad, conocemos una pequeña parte de la grandeza que son los derechos humanos o lo que implican los derechos humanos, y nos enfocamos en algo tan pequeño. Lamentablemente, el hecho de que tengamos eso por ejemplo, tener un lenguaje inclusivo,
forma parte de una pequeñez de todo lo que implica el reconocimiento de las mujeres, el reconocimiento de grupos vulnerables y sobre todo es una ínfima parte de todo lo que necesitamos trabajar. Pero con esa ínfima parte creemos muchos de nosotros como autoridad que ya hicimos mucho y lamentablemente eso no es así. Lo que pasó bueno, con la víctima, es que no me gusta nombrarla como tal. Sí, es como el sacrificio, no es a partir de que hay algo que explota a nivel social cuando empieza a ver ese caminito de nuevo en donde hay un auge ¿cómo se llama? De reconocimiento, o sea, que hasta que pasa algo, es cuando todo el mundo llega, así como bien dice, ahí en un escaparate de, de varios actores políticos que utilizan eso como bandera. Luego, después de un rato, al final desaparece y vuelve otra vez el ciclo. Se baja todo y hasta que no pasa algo más igual de importante, es cuando vuelven a juntarse todas las personas, hacen manifestaciones y después de que termine ese pico, vuelve a bajar. Eso es lo que no debemos de hacer y lamentablemente lo estamos haciendo como una costumbre, en donde pasa ese pico, luego se vuelve y se ignora algo tan trascendente como es la vida. O sea, me es increíble también, es un enojo de que una persona no puede estar en la calle con el temor o el miedo de que la vayan a secuestrar o a violentar. Pues ese era mi punto de vista, ¿verdad? Sí, no, pues estamos en sintonía, Fidel. Gracias que te animaste a hablar, ¿no? Porque es eso, o sea, es empezar a hablar de violencia, ¿no? Con su nombre completo, ¿no? O sea, y de violencias al plural, ¿no? O sea, y como lo llamaste tú, normalización de la violencia. Así, o sea, hay que empezarle a poner ese nombre, ¿no? Entonces estamos normalizando la violencia y se está pues, generando un terrible escenario en el que la discriminación resulta casi lo menos, ¿no? O sea, pero yo siempre lo pongo en términos del violentómetro, ¿no? O sea, cuando uno entra a una oficina pública y ve pues, este back, ¿no? O sea, este plástico que ponen ahí o sabes lo ponen en cartón, pero bueno, un violentómetro, se empieza de lo más leve hacia lo más pues, severo o grave, ¿no? Y pues tú ves que empieza con chistes, que empieza con alguna alusión, ¿no? Y va subiendo hasta que llega pues, a la violencia física, ¿no? Al homicidio, a la muerte, ¿no? Entonces, por eso me refería yo a la violencia simbólica, porque al final de cuentas, o sea, ¿por qué nos interesa tanto no discriminar? Pues porque de alguna manera es un grado de violencia, que en algún momento se vuelve recurrente, se vuelve una práctica, se vuelve cotidiano, se vuelve normal, ¿no? Y entonces empieza a subir de nivel, ¿no? Empieza a subir de nivel cuando ya es incontrolable. O sea, cuando llega un momento en que es muy difícil, pero porque cuando lo debimos controlar no le pusimos atención. Entonces, yo entendí de lo que decía Fidel un poco que esta normalización de alguna forma se ha vuelto cultura. No sé por qué, pero se me vino a la cabeza ese debate ahora que empieza a hacer calor, que empieza a decir la gente, ¿no? Dice, ay, calor ahí no hace calor en mi pueblo, ¿no? Donde empiezan que con entre 20, 30, 40, ¿no? Calor en mi pueblo que casi llegamos a 50, ¿no? Calor en no sé dónde, ¿no? Pero, o sea, insisto, o sea, como si nuestra cultura estuviera destinada a sufrir. O sea, como si eso es lo que nos merecemos, ¿no? Tú no aguantas tanto, ¿no? O sea, violencia la que hay acá, ¿no? Entonces, ya estamos peleándonos para ver quién gana en el violentómetro, ¿no? O sea, a ver qué estado es más violento, ¿no? Y eso es terrible, o sea, es terrible lo que sucede, ¿no? Entonces, eso parece que comienza, insisto,
en los niveles más bajos y puesto que no le ponemos atención, empieza a subir, a subir, a subir, hasta que llega un momento en que, como estábamos comentando con Fidel, se vuelve incontrolable, ¿no? O sea, se vuelve parte de nuestra vida, de nuestra forma de ser, ¿no? Y entonces, a ver, ahora sí, elimínalo, ¿no? Decía yo que esta cultura, así yo lo hacía un poco lúdicamente, pensaba yo justo eso, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto Juan Gabriel? ¿No? Decía yo, Juan Gabriel es el que canta siempre desde esa desesperación de que lo lastimaron, le hicieron algo, ¿no? Pero él siguió amando y él siguió echándole ganas y él siguió, o sea un poco en eso, ¿no? O sea, y yo jugaba un poco, pero era algo en serio, o sea, riendo, llorando, como se dice, porque Juan Gabriel empieza su historia, su vida en prisión, o sea, sufriendo una falta de debido proceso, ¿no? Y una discriminación tremenda porque lo metieron ahí por su forma de ser, ¿no? Y entonces resulta que, según todos los mexicanos y mexicanos sabíamos que las preferencias sexuales de Juan Gabriel eran de tal o cual tipo, ¿no? Pero nadie decía nada, supuestamente lo tolerábamos, era nuestro ídolo. Entonces, toda esa, o sea, esa cosa tan contradictoria que somos, ¿no? Y entonces nos gustaba porque en el fondo nos veíamos representados, ¿no? O sea, es decir, no nos atrevemos a decir quiénes somos, no nos atrevemos a manifestar nuestras ideas políticas porque nos van a atacar, porque nos van a acosar, ¿no? No nos atrevemos a decir lo que queremos porque alguien se va a burlar de nosotros, ¿no? Esa es nuestra sociedad. Y entonces esperamos que la burla no sea tanta o que en algún momento en que se burlen, después alguien se distraiga y se burle de alguien más, ¿no? O sea, que llegue otro tonto del que se burle, ¿no? Para que se dejen de burlar de mí. Y es una, o sea, esa sociedad, digamos, es una sociedad discriminadora por naturaleza. No sé si me explico. Es decir, nuestra cultura discrimina necesariamente, sustenta su vida política en la discriminación. Entonces, un curso, un tema, una conferencia, una charla que trate de la no discriminación, me parece que tendría que ir hacia lo más profundo y que casi en términos psicoanalíticos. O sea, decir, de aquí nadie se salva. O sea, aquí todos nosotros discriminamos de alguna forma u otra. De hecho, si no te has hecho esa pregunta, seguramente estás discriminando. O sea, si tú dices, yo no discrimino, ahí hay un problema, ahí hay un tema, ¿no? Porque el asunto es que esto es dinámico, o sea, esto es constante. Alguien de alguna forma espera una consideración, un trato de una manera y tú no se la destinas, no se la das y entonces estás ejerciendo un tipo de violencia simbólica, ¿no? Que alguien dice, ay, pero no pasa nada, es un chiste. ¿Estás seguro? O sea, ¿estás segura? ¿No? O sea, ¿qué más hay dentro de tu psique? ¿No? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿A quién se lo has hecho? ¿No? Entonces, es muy fácil, insisto, pensar, pues es que ya lo dijo tal o cual teórico europeo, ¿no? O la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, ¿no? O sea, es muy bonito eso, porque no te involucra, porque no te pones frente al espejo y dices, bueno, exacto, ¿no? O sea, yo soy parte del problema, ¿no? Entonces es muy bonito decir, claro, ojalá que la Suprema Corte resuelva el asunto así, pero es muy difícil porque al final los ministros de la Suprema Corte son parte de esta sociedad. Y peor aún, porque si se creen omniscientes, no, tampoco van a terminar por introyectar ese tema, ¿no? O sea, es decir, bueno, igual ese era el otro asunto que ahora traían en redes sociales, ¿no? El asunto del conteo de Saldívar, ¿no? Entonces, o sea, de plano decimos, bueno, pues ya está fregada la cosa. Nosotros como sociedad están fregadas y nuestras instituciones están fregadas también porque pues nada más están pensando en asuntos políticos o lo que sea y no están mirando el terrible tema, ¿no? O sea, están politizando una cosa tan lamentable como lo que sucedió en Nuevo León y no nos estamos dando cuenta que es como dicen la punta del iceberg, ¿no? O sea, estamos hablando que entre desaparecidos y muertos y no reconocidos en fosas, estamos casi llegando al 500,000 de personas, ¿no? O sea, es una cifra inaudita, si uno lo piensa, ¿no? Y casi esto se vuelve una especie de tómbola, ¿no? O sea, como dice Fidel, tú en la mañana sales a la calle esperando
que no te toque la tómbola, pero cualquiera de nosotros puede ser, cualquiera de nosotros, ¿no? Y no es un sistema pues adecuado o correcto en pensar o vivir en un lugar así, ¿no? Alguien podría decir la excusa simple, decir, bueno, pero pues tú qué hiciste, ¿no? Pero en serio, o sea, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? O, no es tan sencillo, ¿no? O sea, es sumamente complicado, pero me parece que también la solución está al alcance de nuestras manos, ¿no? Nosotros mismos somos la solución. O sea, no tiene que venir de ningún lado, o sea, tiene que venir de aquí dentro. O sea, de aquí mismo es donde tenemos que empezar a encontrar esos posibles ejercicios para no escatimar en ningún esfuerzo por no discriminar. Es lo que yo diría, ¿no? Ahora, llámenle sistema, eso me gusta cuando me toca este módulo, porque en algún momento hay que hablar del sistema de derechos humanos, ¿no? Y entonces eso resulta muy interesante. ¿Qué es eso del sistema, no? O sea, como si fuera algo extrínseco a nosotros, ¿no? O sea, como si hubiera algo que sanea nuestras acciones o sanea nuestras conductas, ¿no? Como que se lavara ahí, ¿no? Los derechos, yo así de hecho uso esa metáfora, ¿no? El lavado de derechos. Como si ya pasando por ahí, el resultado necesariamente es positivo y es benigno, ¿no? Pero nos damos cuenta que igual que con el lavado en otros aspectos, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues se hace un tráfico de derechos, ¿no? O sea, es decir, se distribuyen de una manera clientelar y sesgada, ¿no? Y entonces resulta que pues muchas veces ese sistema lo único que está replicando pues son nuestros patrones de discriminación que ya tenemos, ¿no? Y basta ver el lugar en el que trabajamos, basta ver el lugar en el que nos movemos, si les toca a ustedes ir a alguna universidad, ¿no? O sea, mirar a la gente que está ahí y te das cuenta que efectivamente es sistémico o es sistemática esa discriminación, ¿no? Sí, claro, empezamos a ver que hay más mujeres, por ejemplo, sí, pero no siempre las mujeres tienen los puestos o los cargos más importantes, ¿no? O lo decir, no, pues sí, van a ver una mesa, va a haber un congreso, hay mujeres, sí, están moderando, ¿no? O están de decanes, o no sé qué, o sea, entonces, insisto, como que siempre vamos con ese patrón de simular, de hacer pensar, ¿no? De hacer creer que sí están funcionando las cosas, ¿no? Y no nos interesa que realmente cambien las cosas, sino simplemente como esa manera, ¿no? De estructurarlo, de presentarlo, ¿no? Por ahí con un compañero de ustedes, con Juan Ignacio, tenemos un concepto, ¿no? La cosmética, ¿no? O sea, es un efecto cosmético que genera esta idea de los derechos humanos. Entonces, punto número 1 de esta tarde, la no discriminación como cultura, ¿no? La no discriminación como cultura cívica, como la no discriminación como forma de vida, ¿no? Y, incluso irle buscando otra gramática, porque al final no discriminación está presentado en términos negativos, ¿no? O sea, es decir, bueno, ¿qué es lo que dicen los psicólogos? ¿No? Que no habría que utilizar la palabra no. O sea, que habría que, no, tú no le dices a un niño, no lo hagas, ¿no? Sino que le das opciones para que encuentre una forma positiva de resolver el asunto, ¿no? Entonces, me parece que es poco afortunado en la expresión no discriminación, ¿no? Como también es muy poco afortunado o totalmente desafortunada la expresión discriminación positiva, ¿no? Eh, entonces, habría que empezar a pensar en otra gramática, ¿no? Yo entiendo que de ahí se deriva después, yo dije, hay que tomar acciones, ¿no? De hecho, le llamamos así acciones afirmativas. Pues precisamente se llaman acciones afirmativas, tratando de contrarrestar eso del no negativo, ¿no? Puede ser que el término acciones afirmativas resignificado
resulte, ¿no? Yo lo he escuchado mucho, la gente lo utiliza constantemente, ¿no? Pero volvemos a este desdoblamiento, ¿no? Que produce de alguna manera algún efecto como de doble moral, ¿no? Pues es que las acciones afirmativas las hacen las instituciones, ¿no? O sea, se hacen a través de un bando, de un acuerdo, de una ley, ¿no? De política pública. No es algo que podamos hacer como sociedad. Ahí está todo el intríngulis entre la cultura y el sistema. O sea, como si, insisto, como si el sistema fuera algo extrínseco, ¿no? O sea, entonces allí creo que está el punto flaco, ¿no? No sé cómo decir, ¿no? El nudo gordiano, ¿no? Que hay que desenredar. O sea, ¿cómo hacemos, ya sea para que el sistema se ciudadanice o para que nosotros, de alguna manera, sepamos como sociedad que somos parte del problema? Creo que ahí es el tema, ¿no? Que un poco, pues, estoy siguiendo básicamente los pasos de Hannah Arendt. O sea, Hannah Arendt, si ustedes quieren un referente, y me da mucho gusto citar a una mujer, es esta filósofa, ¿no? Esta filósofa que descubre justo ese tema. Se banaliza el mal, una sociedad sistematiza el mal, ¿no? Y entonces la solución, pues, es justamente la toma de conciencia de esa banalización y entonces generar justamente esta posibilidad de una inclusión real a través de, pues, de hacer que la sociedad se vuelva parte de la posible solución del tema, ¿no? Porque de alguna forma el Estado está planteado en términos de violencia. Eso no sé cómo lo vamos a resolver. Yo justamente hoy entregué una entrada para Axis en donde estoy planteando esta cuestión, ¿no? La morfología del Estado contemporáneo. O sea, me parece que el Estado nació así. O sea, el Estado nació con esa morfología. Y que cuando hablamos de violencia legítima, o sea, el Estado con el monopolio de la violencia legítima, corremos el riesgo de que esa violencia en cualquier momento se deslegitime, ¿no? En tanto que se vuelve administración pública, o sea, la violencia que se vuelve administrada, ¿no? Entonces, Hannah Arendt lo que decía es que debiéramos hablar de fuerza o poder, pero ya hemos discutido mucho en varios foros que posiblemente eso es un eufemismo. O sea, al final de cuentas, podemos llamar violencia, poder, fuerza. El tema es que ese monopolio que tiene el Estado, o sea, genera que toda la vida pública sea de ese tipo, que es básicamente lo que ha dicho Giorgio Agamben, ¿no? O sea, es decir, se vuelve lo que llamamos un estado de excepción permanente. Entonces, digamos que el Estado moderno y por ende el Estado contemporáneo están diseñados para que haya violencia. Entonces, claro, resulta contrastante o resulta contradictorio que nosotros como generación digamos, pues le queremos apostar a un Estado democrático, le queremos apostar a un Estado dialogante, le queremos apostar a una cultura de la paz, ¿no? Puesto que el Estado en realidad siempre ha contado con la violencia, ¿no? Entonces, ahí creo que ese es un dilema que tenemos que resolver. Digo, la solución más fácil, pero es la que parece más descabellada y más complicada de poner en marcha, es pensemos en una organización social distinta al Estado, puesto que el Estado necesita, y más la misma palabra Estado, o sea, Estado significa establecimiento, establecer, ¿no? Lo estable. Entonces, la estabilidad de alguna manera es violencia. Fíjense, ese es un tema súper interesante para nuestra generación, ¿no? Por eso empecé con todo esto de la ciudadanía tóxica, porque a veces preferimos la estabilidad por sobre muchas otras cosas. Entonces la estabilidad se vuelve principio
y base y fundamento de muchas cosas. Pero lo sabemos, o sea, esta generación dice, no, o sea, no puedes confundir la estabilidad con deseo de bienestar. No puedes confundirlo. O sea, no puedes poner en una misma relación estabilidad y violencia. ¿Sí me explico? Sí, bueno, pues sacrifico mi integridad física, pero estamos estables, ¿no? Esa es una ciudadanía tóxica, ¿no? Entonces, eh, creo que podía, o sea, finalmente la solución es dialéctica, ¿no? O sea, somos una generación que le ha apostado a la complejidad, a la flexibilidad, a la movilidad, ¿no? A la pluralidad, a la diversidad. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a generar fórmulas que sean acordes con esos objetivos. Porque entonces, sí, insisto, o sea, yo sí creo que los mexicanos y las mexicanas somos muy buenos para incorporar cosas y a aprenderlas con H y después reaprovecharlas. O sea, tenemos mucha creatividad para ello, ¿no? El problema es que lo radicalizamos. Entonces, yo creo que todas estas teorías estatales aquí cuajaron de modo, ¿cómo diría yo? Pues de modo exacerbado, exaltado, no sé. O sea, pienso porque todas estas, en el imaginario, todas estas cosas que se decían respecto de los surrealistas, ¿no? Que decían que Dalí no se atrevía a venir a México porque no soportaría ver algo más surrealista que su obra, ¿no? Entonces, México como el país de este surrealismo, de este realismo mágico, donde las cosas se llevan a la décima potencia. Y de hecho nos jactamos un poco de ello, ¿no? O sea, en los memes, en nuestros chistes, o sea, el mexicano siempre es, no sé si se acordaron, hace mucho que no escucho esos chistes donde había un concurso y había un alemán, había un norteamericano, había un chino y había un mexicano, ¿no? Entonces el mexicano siempre se sale con la suya, ¿no? O sea, como trastocándolo todo y llevándolo a un extremo, ¿no? O si se trata de justo de gradaciones, nosotros siempre estamos en ese extremo, ¿no? Entonces, no sé si, no me parece que en otros países se hagan chistes de ese talante, ¿no? Pero un poco también a raíz de lo que estoy comentando con ustedes, me parece, estamos formulando, bueno, al menos yo estoy formulando, no sé qué les parezca, una especie de teoría antropológica de la violencia y la discriminación en México, ¿no? O sea, es decir, puesto que el tema es cultural, me parece que lo que requerimos son insumos antropológicos. Se los voy a decir de modo positivo, ¿no? No de modo, o sea, digamos, ahorita estamos criticando a la sociedad mexicana para entender por qué es que hemos llegado a ese nivel de violencia. Vamos a decirlo en términos positivos. Principio pro persona, ¿no? O sea, decimos, bueno, nos hemos comprometido con ese principio. No la estabilidad, no necesariamente las instituciones, incluso no necesariamente la regla ni la ley, sino las personas. O sea, nos hemos comprometido con ese discurso que tendría que ser performativo y tendría que llevar acciones concretas, ¿no? Entonces, vamos a decir que sí, o sea, somos la generación que ha creído que debemos pensar en las personas y que tenemos que activar todas las instituciones del Estado e interpretar todas las leyes del Estado para que beneficien a las personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes son las personas? O sea, nadie se hace esa pregunta. Eso justamente demuestra nuestro desinterés en el tema y demuestra esta doble moral y este desdoblamiento al que me refería, ¿no? Esta evasión, ¿no? Que en la metáfora que hice del cine. Eso puntualmente lo demuestra. Porque, como decía Foucault, la persona no es un sujeto abstracto, es un ente empírico. La persona tiene nombre y apellido, la persona vive en un lugar, ¿no? Entonces no se trata de una persona en abstracto, se trata de las personas. Y esas personas son mexicanas y mexicanos, es decir, forman parte de esa cultura. Entonces, pónganme ustedes que no me compran la idea de que estamos así por el tipo de cultura que tenemos, ¿no?
Entonces, cómprenme la idea de que para hacer activo y trascendente y materializar el principio de pro persona, el intérprete o los y las intérpretes constitucionales tienen que contar con qué diablos es una persona que vive en México. No puede ser que pensemos que ese principio se aplica lisa y llanamente, no, se aplica a personas que son mexicanas y mexicanos y que piensan así como mexicanas y mexicanos, ¿no? Y que tienen una forma concreta de atender al derecho, que tienen una forma concreta, voy a decirlo así, de abusar del derecho. Nosotros hemos aprendido a abusar del derecho, ¿no? Por ahí también en Axis escribí sobre eso, ¿no? El derecho egoísta. El derecho electoral, esto es de pan de todos los días, ¿no? O sea, si tú tienes una norma a tu disposición, úsala. Oye, que va a causar malestar, que va a ser discriminadora, que las consecuencias pueden ser contraproducentes, no importa. Si puedes, úsala. ¿No? Que me voy a cargar el sistema, lo voy a hacer menos democrático, no importa, úsala. Entonces resulta que nosotros utilizamos el derecho para discriminar. Y esto, si le suena raro, está bien, porque quiere decir que la explicación es tan dogmática que ni siquiera nadie se ha atrevido a formularla. Pero hay derecho lesivo, o sea, hay derecho que se hace o a veces se usa, no se hizo para eso, pero se usa para eso, se usa para discriminar, ¿no? Y entonces, pues pienso en el segundo caso que, bueno, claro, casi la mayoría de posturas feministas estaría de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, un derecho patriarcal que se usa para discriminar, o sea, sí tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ha habido o sigue habiendo mucho derecho lesivo contra las mujeres, porque pues, lo hicimos los varones, lo diseñamos los varones, ese derecho, pues justo para mantener nuestros privilegios. Pero, bueno, decía yo, el segundo grupo que mayoritariamente existe en México y que sufre ese tipo de discriminación, pues son los indígenas. O sea, es un derecho hecho por mestizos que constantemente relega y discrimina a los indígenas, ¿no? Entonces, yo sé que suena fuerte, pero yo empecé diciendo eso, ¿no? O sea, quizá tenemos en México un sistema no de derechos humanos, sino tenemos un sistema racista, clasista y misógino. Y ese sistema, porque está en todos lados, ¿no? O sea, porque genera conexiones, porque está totalmente imbrincado, ¿no? Por eso es sistema, porque se procedimentaliza, porque se hace a través de pasos, ¿no? Por eso es sistema. Y es sistémico en tanto que no hay mecanismos para desactivarlo o para poderlo contravertir, ¿no? O sea, porque de alguna forma, pues, se cuenta con que cada quien haga su trabajo para que eso funcione, ¿no? Que es justamente lo que Arendt denunció, ¿no? Como banalidad del mal y que muchos teóricos llamaron necropolítica, ¿no? Necropolítica, y que concretamente nosotros podemos llamarle necroderecho, ¿no? Entonces, bueno, pues la única forma de desactivar esos sistemas es desde dentro, ¿no? O sea, no hay otra manera, o sea, no es que va a venir alguien y va a oprimir un botón y ya, ¿no? O sea, porque son engranes, son tuercas, porque somos todos, ¿no? O sea, los que formamos parte de ello, ¿no? Y esa es la razón, por ejemplo, de que no haya funcionado el cambio al sistema penal acusatorio. Esa es la razón, ¿no? Porque tú puedes hacer ajustes, pero al final quien lo va a operar, pues lo va a seguir operando igual, ¿no? O sea, simplemente le va a dar el giro, ¿no? Entonces, volvemos al, ¿cómo dicen? A la casilla 1, ¿no? O sea, volvemos al primer
punto que tocamos esta tarde, ¿no? Se trata de una cultura. Se trata de una cultura que está operando el derecho, que está operando las instituciones, que está operando la reforma de 2011, del modo en el que esa cultura se desarrolla, ¿no? O sea, de manera sesgada, discriminatoria, racista, clasista, misóginamente, ¿no? Y que la única forma de destrabar esto, decía yo, es haciendo un poco de ejercicio psicoanalítico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero reconocerlo. Es como quien tiene que ir a doble A, lo primero que tiene que hacer es llegar y decir, sí, soy alcohólico, ¿no? Y ese es lo primero que hacen, ¿no? Se sientan en una rueda, un grupo de autoayuda, y dicen, soy fulanito de tal y soy alcohólico. Y así me parece que es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? O sea, si soy fulanito de tal, vivo en México, soy servidor público, o soy tal o cual, o enseño derecho, o lo que sea, y sí, soy parte de este problema, ¿no? O sea, soy parte del problema que genera esa violencia endémica en México, ¿no? Bueno, pues así cada quien, digamos, en su sector, en su área de desarrollo personal y profesional. ¿Cómo ven? Estamos cumpliendo una hora de charla. ¿Alguien que quiera colaborarnos con algún mensaje, alguna experiencia? Dice Walter Benjamin que el conocimiento más importante es el que se genera a partir de experiencias, no de información. Comparto absolutamente su postura, ¿no? Conocimiento significativo. Cuéntenme. Así, si quieren, vayan abriendo un poco sus micros para decirnos alguna cosita. Bueno, vamos a seguirle. Entonces, otro ratito de charla. Por ahí estuve leyendo sobre esto que llaman el silencio en la pedagogía. Y decía que esta pedagoga que sugería estos ejercicios de silencio, que son necesarios porque, aunque nadie hable, eso nos ayuda como a rumiar las ideas, ¿no? Como aterrizarlas. Y obviamente, bueno, dentro de un ámbito constructivista, sirven mucho para dar la oportunidad de si alguien se quiere expresar, ¿no? Entonces, vamos a seguir un poquito más y de todos modos al ratito voy a hacer otra pausita. Bueno, entonces hemos planteado algunas líneas de análisis, algunas claves hermenéuticas respecto del tema de la no discriminación, ¿no? Hemos dicho que muy probablemente se trata de una cuestión cultural, que muy probablemente nos haya afectado el discurso, el que denominé discurso de los derechos humanos, que ese discurso de los derechos humanos, distinto a los derechos humanos como puede entenderse, se trata de un recurso retórico en el que los estados y las sociedades van construyendo expectativas en torno a esos derechos humanos, pero que no necesariamente corresponden a la realidad, ¿no? Entonces, de ahí, pues, estuvimos insistiendo y diciendo que es muy importante, entonces, atender a los datos, a la información
a la experiencia, a los fenómenos, ¿no? Literalmente una hermenéutica fenomenológica que nos permita mapear, registrar cuál es la situación real, ¿no? Para contrastarla con ese discurso y a partir de ahí, bueno, decíamos, entonces por ello necesitaríamos un approach muy multidisciplinario en el que pudiéramos sumar, yo concretamente hablé de la antropología, pero creo que pues, podríamos sumar perfectamente también cuestiones de sociología, cuestiones de politología, cuestiones de análisis incluso económico, ¿no? O sea, todos los saberes que pudieran darnos datos, ¿no? De por qué es así la cultura o de por qué existe así la violencia o las distintas violencias serían útiles, ¿no? Entonces, a partir de ahí, justamente plantear una especie de cambio cultural, más que plantear unas reformas o un cambio institucional, puesto que las instituciones y las reformas y las leyes las operan pues, personas de esa sociedad, ¿no? Justo a la que nos referimos, que es el caso mexicano, ¿no? Entonces, en ese momento tendríamos que empezar a identificar esas múltiples violencias y a tratarlas de atender a través pues yo solo lo veo así, de la educación, de una educación que promoviera en principio pues una cultura de paz, ¿no? O sea, yo entiendo cuando digo cultura cívica, pues entiendo también adyacentemente cultura de paz. Y por cultura de paz entiendo una perspectiva, un enfoque generalizado en el cual se entiende el conflicto circunscrito a los espacios que debe tener, ¿no? En este punto en particular me puedo apoyar en una filósofa, Chantal Mouffe, que les recomiendo muchísimo. Chantal Mouffe, que podríamos considerarla una filósofa de la política de tipo realista, nos dice que no hay que soslayar el conflicto. O sea, yo aquí lo peor que pudiera decirles es justo eso, ¿no? Porque eso es lo que genera la toxicidad, ¿no? A la que me refería. Decirles, hay que echarle ganas, no pasa nada, vamos para adelante, todo es bonito, ¿no? No, o sea, al contrario, o sea, es decir, hay que identificar la violencia, las violencias y hay que ver o sea, dónde se está generando esa conflictividad social, contar con que va a existir ese conflicto, no ser ingenuos ni ingenuos en ese aspecto y circunscribirlo a sus espacios, ¿no? O sea, a los espacios institucionales en los que se puede resolver. Ojo, que estos espacios institucionales no necesariamente son estatales, ¿no? O sea, cada vez crece más la convicción de los medios alternos de solución de conflictos. Entonces, esta ciudadanización, esta educación para la paz implica que las generaciones más jóvenes tengan en mente incorporar en su vida cotidiana algunos métodos de este tipo, ¿no? O sea, es decir, cómo mediar, cómo conciliar. Me parece que alguien se ha visto beneficiado del desbordamiento de la violencia y del litigio. O sea, esto es el ABC, ¿no? O sea, uno dice, la guerra, qué terrible, sí, pero la guerra es fuente de ingresos para mucha gente, ¿no? ¿Por qué? Pues quien vende armas, en su momento quien traficaba drogas, ¿no? O sea, quien administra incluso terapias para los soldados que fueron a la guerra. O sea, hay alguien que se beneficia de la violencia, ¿no? Entonces, justamente el asunto es terminar con esas inercias que están haciéndole ganar algo a alguien con la violencia. Entonces, justo eso nos llevó a todo el análisis sobre Hannah Arendt, porque a lo mejor nosotros, por un mal planteamiento de las cosas, nos hemos considerado como una cultura necesariamente violenta, ¿no? o que debe desarrollar un tipo de violencia, pero pues
curiosamente nos volvemos cómplices entonces del problema, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? En esta idea de, sí, que, pues que se haga violencia, pero en las vacas de mi vecino, ¿no? O sea, decir, yo le llamé eso una postura egoísta, ¿no? O se genera toda una postura egoísta frente a este tema, y este desdoblamiento lleva a pensar que el sistema lo saneará, que el sistema lo arreglará, que de alguna forma vendrá una mano mágica a arreglarlo todo, y entonces eso no permite avanzar en las cuestiones, ¿no? Entonces, un tema como el que ustedes se han propuesto estudiar de justicia inclusiva no pasa por el que la institución, vuelvo a insistir, haga cambios o ajustes, ¿no? Sino pasa porque empecemos a concebir desde las generaciones más jóvenes qué significa que la justicia sea accesible a la mayoría, ¿no? Porque pues tú puedes decir que es muy inclusiva tu justicia, pero si el que está ahí delante va a través de un sesgo cognitivo a evitar que alguien obtenga o acceda a los bienes comunes porque le parece que no lo merece o porque le parece que no es afín a sus ideas o por cualquier cuestión, entonces no va a servir de nada, ¿no? Esos ajustes o esos cambios. Necesitamos, entonces, requerimos de todo un proyecto, de todo un programa que incida y que redunde en lo educativo. Así, no hay más, ¿no? Entonces, claro, podemos tener alguno que otro paliativo, alguna que otra herramienta para que esto empiece al menos por ahora, porque pues el apostar, la apuesta hacia la educación, eso es a mediano y largo plazo. Nosotros quizá ni siquiera lo veamos, ¿no? O sea, nosotros ya no nos va a tocar ver efectivamente se logra una justicia incluyente, no nos va a tocar ver que haya congresos plurales donde haya indígenas, no nos va a tocar ver, yo creo, no nos va a tocar ver, porque una experta de la UNAM está diciendo que al menos una década, que efectivamente haya paridad entre hombres y mujeres, ¿no? Una década, decía este especialista, una década. Y eso si bien nos va, y eso si empezamos a hacer los cambios ahora, ¿no? Entonces, pues empezar a poner las bases para que eso posiblemente se dé en 50 años, más o menos lo que decíamos, ¿no? Entonces, yo lo pongo en términos de perspectiva o en términos de futuro, ¿no? O sea, ¿no? Nos conviene hoy empezar a ver cuáles serían esas bases. Y por ahí, pues también sugerí que para que eso se diera, y ahí cerramos, digamos, la primera participación, para que eso se diera, pues habría que tomar conciencia, ¿no? O sea, lo primero que habría que hacer es decir, sí, soy parte del problema, y entonces tratar de involucrarse un poco más en el asunto y empezar a cambiar cuestiones puntuales y prácticas, ¿no? Yo soy de alguna forma optimista en ese sentido, porque me parece que la Escuela Judicial Electoral se ha constituido en un espacio distinto. Puede sonar un poco chauvinista, pero decimos en la Escuela Judicial Electoral que es la mejor escuela judicial de México, ¿no? Y posiblemente quizá de la región. Pero lo decimos también, o sea, generando responsabilidad y un tipo de orgullo, y por eso entonces le apostamos a formas de enseñanza como la que yo estoy tratando de implementar, ¿no? Es decir, trascender a la información y irse un poquito más allá con todo este asunto del cambio conductual, ¿no? O sea, al final yo me he interesado mucho por este tema del conocimiento significativo y no veo otro modo. O sea, yo hoy mismo pude presentar, que mañana lo podemos hacer con toda calma, pude presentar todos los convenios internacionales que tienen que ver con la no discriminación, ¿no? Ahora estamos muy interesados en la Escuela Judicial con el tema de los discursos de odio, toda la reglamentación que hay a nivel convencional, ¿no? Y que falta implementar en México, y que incluso estamos pensando que pueda trascender
hacia la interpretación constitucional que tiene el Tribunal Electoral. Pero más allá de ello, me parece que algo que se tiene que hacer es empezar a ubicarnos en tanto usuarias de la Escuela Judicial Electoral, estudiantes, ¿no? Como comunidad que estamos creando. Y yo veo, pues, por eso decía, de manera optimista, porque sí creo que se puede dar una especie de efecto dominó, ¿no? Entonces, ustedes pertenecen o trabajan o se desarrollan en espacios que son muy, muy interesantes, además de estar quizá en algunos organismos electorales o tribunales, o justo en la vida electoral, también muchos de ustedes tienen oportunidad de dar clases, ¿no? Y entonces empezar a trabajar con los más jóvenes, ¿no? Y eventualmente incluso en sus áreas de trabajo, platicar con sus compañeras y compañeros, ¿no? Con sus subordinados, con sus jefes. O sea, la idea es hacerlo como una especie de efecto multiplicador, ¿no? Y entonces yo veo a la Escuela Judicial Electoral como una especie de formador de formadores, ¿no? Y eso entonces plantea la posibilidad de que cada uno y cada una mire su entorno, mire el contexto y empieza, por eso decía yo al inicio, ojalá nos lleváramos en esta doble sesión alguna pequeña propuesta sobre algún cambio específico de una práctica que posiblemente esté siendo discriminadora respecto de alguien, ¿no? Entonces, puede ser incluso en el modo en el que si nos toca la atención a personas, pues atendemos a las personas, en el modo en que participamos en algún chat, incluso que tiene que ver con algún tipo de violencia, ¿no? Pues justamente para dejar de participar en ello. En el modo en el que usamos nuestras redes sociales, ¿no? O sea, prácticas muy concretas, muy específicas, pero que pueden llegar a dar cambios muy grandes, ¿no? Entonces, este asunto por ejemplo, del discurso de odio o de los discursos de odio, pues tiene una serie de reglas, ¿no? O sea, hay una serie de protocolos que tenemos que empezar a implementar de manera inmediata, primero pues personalmente y luego institucionalmente o viceversa, o sea, pero la idea es tomar conciencia, básicamente es eso, o sea, es no deslindarse del problema, no deslindarse del asunto y entonces generar acciones específicas, ¿no? Acciones específicas que puedan incidir en las prácticas cotidianas, ¿no? Hay quien tiene más posibilidad de hacerlo porque pues tiene un cargo que se lo permite y hay quien puede hacerlo, como dije, incluso simplemente regulando cuál es la información que comparte a través de sus redes sociales, a qué le da like, ¿no? Justo en el caso que estaba yo proponiendo al inicio, que me parece es un caso paradigmático, me parece que eso sucedió, o sea, al final de cuentas nos hemos visto involucradas en los últimos 3 días. Primero, pues a lo mejor sí un poco por morbo, por chisme, no sé, y después dije yo hasta por enojo, ¿no? Por pues un poco de frustración de ver que las cosas no avanzan y sigue habiendo este tipo de casos. Pero ahí seguramente todas y todos tuvimos oportunidad de estar dentro de un chat donde se estaba comentando la noticia o de alguna red social en la que se estaban compartiendo algunos datos, ¿no? Entonces ya a partir de ahí se puede hacer bastante, se puede hacer muchísimo con tratar de ser responsables de ese tipo de cadenas o de viralizaciones, ¿no? Que son justamente los que son las que crean los discursos de odio, ¿no? Entonces, yo diría que para esta tarde me quedaría justo con este ejercicio que yo lo llamé psicoanalítico, ¿no? De introspección, ¿no? Puede que yo esté discriminando, ¿cómo es que
puedo detectar eso, ¿no? ¿Puedo hacerlo yo o requeriría pues que alguien más me lo hiciera notar? Como dicen los viejos profesores de ética, todo está en saber preguntarle a alguien, ¿no? Alguien que pueda ser pues más sabio que nosotros y nos puede decir, efectivamente, yo creo que a veces te has pasado con este otro asunto, ¿no? Entonces, empezar a revisar esos pequeños detalles y empezar a tratar de cambiarlos, ¿no? Todo el mundo tenemos alguna persona a la que posiblemente estamos tratando con un tipo de violencia. Es cuestión simplemente, decía yo, de repasar, de mirar y de ponerle una solución este día, ¿no? Entonces, yo me llevaría eso como un ejercicio que sería importante. Si alguien tiene un comentario, adelante. Y si no, pues por aquí estaríamos cerrando la clase de hoy para mañana entonces dedicarlo a algunos asuntos, como dije yo, ya más puntuales sobre casos, sobre datos, sobre información que tiene que ver con el tema de la no discriminación, que tiene que ver con el tema concretamente de la justicia inclusiva. ¿Alguna cuestión que quieran comentar? Este es el segundo espacio. Sí, adelante, Yadira. Gracias. Sí, buenas tardes a todas y todos. Pues sí, profesor, la verdad que nos deja muchas reflexiones y como dice usted, a veces los silencios es porque estamos manipulando o construyendo alguna idea acá en nuestro cerebro. La verdad que sí nos hace pensar y nos deja para el análisis sobre todo ese tema que dice de la discriminación y bien con justa razón lo dice. Seguramente que todos hemos discriminado en algún momento y me quedo pensando por qué nos quejamos tanto de la discriminación y también lo hacemos en mayor o menor medida. No sé si tenga que ver con los egos, con que cada quien de alguna forma nos queremos sentir más en cierto momento y siempre llegamos finalmente a lo mismo que es discriminar, aunque sea en una medida, digo, no debe de haber discriminación menor o mayor. Discriminación es discriminación en cualquier sentido, pero creo que dentro de nuestra sociedad tóxica, como usted decía, sí lo llegamos a hacer incluso en las cosas más básicas, cuando vamos al mercado, en el servicio público. No quiero ni dar ejemplos, pero todos sabemos a qué nos referimos cuando hacemos comentarios que no son propios. Entonces, pues muchísimas gracias, profesor, y sí nos deja mucho la reflexión, qué es lo que estamos haciendo, y pues esperamos la clase de mañana. Gracias. No, gracias a ti, Yadira. Fíjate que sumo una cosa. O sea, yo he estado hablando aquí como de una cuestión psicológica, una cuestión cultural, una cuestión antropológica. Lo que tú señalas es así, ¿no? O sea, cuando yo digo identificar esas prácticas, obviamente es identificar cuándo es que detonan en nosotros o cuándo detonan en los demás y para hacerlas notar, ¿no? Muchas veces es incluso hasta un instinto de supervivencia, ¿no? O sea, una defensa. Muchas veces hay quien ataca porque se siente vulnerable, ¿no? Entonces, hay quien ofende o se porta violento, o sea, porque básicamente no sabe cómo trabajar sus emociones, ¿no? Estoy viendo una película en Netflix que les recomiendo, se llama Justicieros, ¿no? Y entonces es de un soldado que vuelve de la guerra porque a su esposa la asesinaron. Y entonces la hija le está insistiendo constantemente que tiene que ir a terapia y él no sabe cómo manejar esas emociones y lo hace ser sumamente violento, ¿no? Entonces, muchas veces eso, o sea, las personas violentas es porque de alguna forma se defienden así de su entorno, ¿no? Y se sienten vulnerables, ¿no? Entonces, justamente necesitaríamos de herramientas que nos ayudaran a identificar
qué es lo que nos hace sentirnos vulnerables y por tanto detonar en alguna situación de violencia, y empezar a tratarlo, ¿no? O sea, que lo primero que dicen es hablarlo, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer es exponerlo, porque en cuanto lo hablas, de alguna manera como que lo exorcizas, ¿no? Lo pones ahí en evidencia, pero bueno, no es tan sencillo, pero al final si uno se ha... de alguna forma uno se ha comprometido a vivir en una vida social, ¿no? Dentro de una comunidad política, pues es lo mínimo que tienes que hacer, ¿no? O sea, es decir, es la mínima regla en casi todos los grupos humanos. Tú llegas a un salón de clases y por lo menos que esperas es que la gente se respete entre sí, que se escuche, ¿no? Y que deje hablar a los demás, y todas estas cuestiones que son como la mínima cosa, ¿no? Entonces, más allá de los derechos humanos, me parece que, como decían los medievales, pues hay dos reglas básicas, ¿no? La positiva y la negativa, ¿no? Haz a otros lo que quisieras te hicieran a ti, y no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Si estas dos reglas se cumplieran, no requeriríamos de ningún sistema de derechos humanos, ¿no? Así de fácil. Incluso ya llamarlos derechos humanos suena raro, ¿no? Suena tautológico. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decirnos una cosita? ¿No? Gracias, Yadira. Gracias, Fidel, por participar esta tarde. Bueno, entonces lo dejamos aquí y nos vemos el día de mañana, misma hora, mismo canal. Me dio mucho gusto. Cuídense. Bonita tarde, bonita noche. Hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes, gracias. Cuídense. Buena tarde. Buena tarde.